Estamos en la serie Los influyentes inspirados en Daniel. En el episodio número 5 vamos a ver cómo tener un liderazgo cotizado. Hoy en día el mercado nos enseña acerca de la cotización. Los gobiernos, cuando ejecutan una obra, previo a la ejecución hacen un proceso de cotización. El mundo del deporte, vemos que jugadores como Cristiano Ronaldo, como Messi, están bien cotizados. La pregunta es, ¿mi liderazgo está cotizado en el mercado? ¿En qué mercado? En el mercado del liderazgo, en el mercado de la influencia. Dice que en el capítulo 5 del libro de Daniel se narra que el rey Belsasar, aquí ya dejamos al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor aparece en el capítulo 1, 2, 3 y 4 del libro de Daniel. En el capítulo 5 aparece un rey diferente, un rey llamado Belsasar, el hijo del rey Nabucodonosor. Y la palabra registra que este rey hizo un banquete en donde invitó a la realeza, invitó a los nobles, pero cometió errores garrafales. No tenía temor de Dios, no conocía ni a Daniel ni al Dios de Daniel, y manda a sacar las copas que su padre Nabucodonosor había saqueado del templo de Salomón, del templo de Israel. Este rey Belsasar hace un banquete y ofende al Señor, y narra la historia que aparece una mano escribiendo 3 palabras sobre la pared en una escritura que nadie puede leer, que nadie puede descifrar, que nadie puede interpretar. Se necesitó de un hombre llamado Daniel que tuviera alfabetización en el espíritu. Daniel estaba alfabetizado en el espíritu. Nadie podía leer 3 palabras. Eran analfabetos espirituales los que estaban en ese banquete. Pero dice la palabra que el rey Belsasar estaba pálido, asustado, tembloroso. Y todos los que estaban con él, al ver esa mano que escribió 3 palabras en la pared del salón del palacio del rey Belsasar en Babilonia, quedaron asustados y temblorosos. Y cuando la reina madre aparece en escena, le dice al rey Belsasar, a su hijo: ¿por qué está asustado el rey Belsasar? ¿Por qué está asustado su majestad? Y dice una expresión que a mí me impacta. Dice: si en el reino hay un hombre. Y empiezan a dar el perfil del liderazgo de Daniel. Le llamamos a este nivel un liderazgo cotizado, porque todos estaban invitados al banquete y a la fiesta, menos Daniel. Pero cuando tu liderazgo está cotizado, tarde o temprano te mandan a llamar, y dice la palabra que llevaron a Daniel a la presencia del rey. Que no te preocupes si no te llega la invitación. Ocúpate de que estés preparado para que cuando se te necesite estés cotizado en el mercado de liderazgo. Y a solicitud de la reina madre mandaron a llamar a Daniel, y dice la palabra que la reina madre dijo una expresión: en el reino hay un hombre. Pero ojo con esto, empieza a dar las características de ese hombre. Yo te invito para que empecemos a trabajar en un liderazgo cotizado, para que se diga de nosotros: en el reino hay un hombre. ¿Qué necesitamos trabajar para tener un liderazgo cotizado? Las 7 características del perfil que la reina madre se refiere al profeta Daniel son estas. En el reino hay un hombre, número 1, con sabiduría sorprendente. Número 2, con inteligencia extraordinaria. Número 3, con gran percepción. Número 4, con mente aguda. Número 5, con amplios conocimientos. Número 6, con la capacidad de resolver problemas difíciles. Número 7, en él
reposa un espíritu superior. Qué lindo es que de nosotros se diga, en el reino de Dios hay un hombre en que reposa la sabiduría, la inteligencia, la percepción, con mente aguda, con amplios conocimientos, con capacidad de resolver problemas difíciles, y en él reposa un espíritu superior. Veamos punto por punto. De Daniel se dijo que tenía sabiduría sorprendente. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la habilidad de gobernar y la destreza de negociar. Daniel tenía la habilidad de moverse en el gobierno y de moverse en la empresa. Un propósito, doble asignación. Yo te invito para que te muevas en tu asignación, pero para que también te muevas en tu propósito. Ojo con esto, la sabiduría no era simple sabiduría, era una sabiduría que sorprendía a los demás. Fue definida como sabiduría sorprendente. La reina madre le puso apellido a la sabiduría de Daniel. No dijo que en el reino había un hombre sabio. No, porque había muchos sabios en Babilonia. Dijo que había un hombre con sabiduría que sorprendía, con sabiduría que causaba sorpresa, con sabiduría sorprendente. Hoy es tiempo de que te pongas a medir tu nivel de sabiduría, no porque entres en competencia con hombres de Dios, sino porque van a llegar los tiempos en donde reinas madres, mujeres influyentes de Iberoamérica, hablen de ti y van a tener que decir que tú tienes sabiduría que sorprende. Número 2, inteligencia extraordinaria. No se dijo de Daniel que era inteligente. Intelligere viene de alguien que está entre libros. No se dijo solo que era inteligente, se dijo que tenía una inteligencia extraordinaria. Estaba por encima del promedio. Su inteligencia estaba con un ingrediente extra. Su inteligencia no competía con las mayorías, competía con los que habían sido preparados para ser inteligentes. Les habían enseñado, dice el capítulo 1, la lengua y la literatura de los babilonios. Y entre aquellos que habían sido seleccionados en el capítulo 1 y que les enseñaron la lengua y la literatura babilónica, entre ellos en el capítulo 5 se menciona que Daniel tenía inteligencia extraordinaria. Número 3, gran percepción. Daniel no era un hombre distraído. Daniel era un hombre enfocado, era un hombre con percepción, era un hombre con intuición, era un hombre que sabía ver lo visible y también sabía ver lo invisible. Daniel era un hombre que se movía en revelación, que sabía moverse en el mundo de lo invisible, sabía percibir aquello que únicamente se puede percibir con los sentidos. Hay personas que únicamente perciben lo que ven. Hay personas que no perciben lo que no ven, pero Daniel tenía activados sus 5 sentidos. La percepción es cuando tú puedes percibir el mundo exterior a través de los 5 sentidos y no únicamente a través del sentido de la vista. Debemos de ser hombres que desarrollemos la percepción, la capacidad de olfato. Dice el doctor Guillermo Pacheco en Washington, los líderes tenemos que tener golpe de nariz, es decir, capacidad de olfatear las oportunidades en el liderazgo. Hoy en día debemos de movernos en la gran percepción y dice Hebreos 5:14, debemos de ejercitarnos en la capacidad de percepción espiritual. Número 4, tenía mente aguda. La mente que tenía Daniel tenía agudeza, tenía sutileza, era una mente entrenada y las mejores oportunidades se les presentan a los que tienen mente entrenada. Yo te invito para que ejercites tu mente, para que le ingreses a tu mente información de valor, para que ingreses en tu código mental, códigos operativos del reino de Dios. Dependiendo de lo que le metas a tu mente, eso va a ser capaz de reproducir tu mente. Tenemos que tener mente aguda, mente competitiva, mente brillante. Dijo Platón, los hombres brillantes son los que tienen mentes brillantes. ¿Quieres un liderazgo brillante? Trabaja con tu mente.
Número 5, amplios conocimientos. Los líderes de hoy en día tenemos que tener cultura general, tenemos que saber un poco de todo y tenemos que saber mucho de algo, es decir, ser expertos. Los doctores, los cardiólogos dedican su vida a estudiar no todo el cuerpo humano, sino solo su corazón. Los oculistas estudian solo el ojo, toda su vida pasan estudiando solo el ojo, pero tienen cultura general. Yo te invito para que en tu liderazgo te manejes con amplios conocimientos, que aprendas un poco de ingeniería, de arquitectura, de geopolítica, de economía, de iglesia. Por supuesto, yo soy de los hombres que todos los días leo la palabra de Dios, pero también me instruyo en otra literatura, en la literatura clásica, universal, en historia, en temas de ciencia. ¿Por qué? Porque los hombres como Daniel, para ser cotizados, tienen que ser cultos, tienen que ser hombres de cultura, tienen que ser hombres con amplios conocimientos. ¿Por qué necesitamos líderes cultos? Porque la palabra culto viene de cultura. El culto en una iglesia, el culto en un país establece la cultura de una nación. Por eso tú vas a países como Guatemala y como los antepasados eran los mayas, Guatemala es caracterizado, los dos lugares turísticos más visitados en mi país es Antigua Guatemala, caracterizado por el culto que en aquel tiempo la colonia le rendía a la deidad. Es una ciudad colonial impregnada de culto y eso establece la cultura. El segundo lugar más visitado es Tikal, las ruinas de Tikal. ¿Por qué? Porque representan también el culto que le rendían a los dioses en aquel tiempo. Un país es caracterizado por su cultura y la cultura es impregnada por a quien le están rindiendo culto. Y si tú puedes hacer un viaje por Egipto, las personas te hablan de las pirámides de Egipto, su cultura impregnada por el culto. Tú puedes hacer un viaje por Roma y te van a hablar necesariamente del Vaticano y te van a hablar necesariamente del Imperio Romano, porque la cultura de un país es establecida por su culto. Daniel era un hombre con amplios conocimientos, porque para establecer una cultura tenemos que ser hombres cultos. La cultura sale de los hombres cultos. Culto, cultivo, cultura tienen la misma raíz etimológica. Puedes hacer un viaje por todo el mundo y vas a establecer, si tú viajas a Grecia, vas a ver que los hombres cultos establecen la cultura de un país. En cualquier país del mundo, la cultura es establecida por el culto. El culto no es el servicio dominical. El culto viene de la cultura, viene de los conocimientos. Los mayas, los antepasados tenían un conocimiento de la divinidad y en base a ese conocimiento rendían culto a la divinidad. El pueblo de Israel tenía un conocimiento de la divinidad y en base a ese conocimiento, a esa cultura, establecían la cultura de todo un pueblo. El siguiente requisito del liderazgo de Daniel es la capacidad de resolver problemas difíciles. Los hombres con liderazgo cotizado somos aquellos que no le huimos a los problemas, somos aquellos que no nos quejamos cuando hay problemas, sino que vemos en los problemas la capacidad de incrementar nuestra influencia, porque solo los líderes influyentes como Daniel tienen la capacidad de resolver problemas difíciles. La reina madre le dice a su hijo: hay un problema difícil en el reino, manda a llamar a Daniel. ¿Por qué? Lo voy a parafrasear. Porque yo vi cuando tu padre, capítulo 2 y capítulo 4, tuvo problemas grandes en el reino y el único capaz de resolverlo fue Daniel. De esa forma mandaron a llamar a Daniel. Y el séptimo y último requisito: en él reposa un espíritu superior. ¿Quieres tener un liderazgo cotizado? Necesitas tener un espíritu superior, un espíritu diferente, un espíritu de empoderamiento. Necesitas tener al Espíritu de Dios. Los sabios y los magos y los astrólogos de Babilonia tenían muchos espíritus,
Pero no se trata de tener muchos, se trata de tener al correcto. Los astrólogos tenían muchos espíritus. El liderazgo no se trata de cantidad, se trata de identificar quién está contigo y a quién le llegas tú. Los magos, sabios y astrólogos de Babilonia tenían muchos espíritus, pero Daniel tenía uno, el correcto, el Espíritu de Dios. Eso lo hacía superior a los demás. Eso lo hacía tener un espíritu superior. Así que para tener un liderazgo cotizado como el de Daniel, para que de nosotros se diga en el reino hay un hombre, para que cuando el rey Belsasar mandó a llamar a Daniel y le dijo, me han dicho de ti estas 7 características, necesitamos trabajar para tener un liderazgo cotizado en sabiduría sorprendente, en inteligencia extraordinaria, en gran percepción, en mente aguda, en amplios conocimientos, en la capacidad de resolver problemas difíciles y tener un espíritu superior, el Espíritu de Dios. De esa forma vamos a tener en Iberoamérica un liderazgo cotizado.